Continuamos con más información en esta mañana de la radio para hablar de varios temas del trabajo que viene realizando Mateo Rossi, por un lado, como referente político del Frente Renovador, del Frente de Todos, por otra parte, en el cargo como titular de PAMI en Pehuajó. Mateo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para vos y todos los oyentes de la radio. Bueno, para arrancar en orden cronológico y al menos hasta donde tenemos más o menos agendado, has mantenido una serie de reuniones con diferentes referentes políticos sobre distintos temas, incluso lo que tiene que ver con el tren y la seguridad vial, digamos, arrancando por un principio. Correcto. El martes de la semana pasada, en un viaje que realicé a la ciudad de Buenos Aires, tuve la posibilidad de mantener 4 reuniones muy productivas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión. La primera fue con el ministro de Transporte de la Nación, con Alexis Guerrera. Si bien Alexis hoy es el ministro en funciones, lo cierto es que es un amigo y un compañero, y uno siempre ha encontrado en él la contención política, la escucha y el diálogo y ese intercambio tan enriquecedor. Así que agradecido de que el ministro haya podido hacerse un hueco en su agenda y recibirme. Con él, puntualmente, lo que analizamos, Andrea, como bien dijiste vos, fue el impacto social del regreso del tren de pasajeros a Pehuajó. Luego de, si recordamos, 7 años sin que el servicio estuviese disponible. Con la clara decisión política del presidente de la Nación, en aras y en el convencimiento del que el tren nos une, el tren nos acerca y el tren nos conecta. Y hasta acá el balance ha sido más que positivo, por supuesto con frecuencias a corregir en el curso del tiempo, pero sin mayores inconvenientes por los testimonios que uno ha podido recoger de los y las pasajeras hasta la actualidad. Bien. También, y también sobre el mismo tema, mantuviste otras reuniones que tienen que ver con lo que tiene que ver con las mejoras en el servicio, lo que decías, ¿no? Un poco analizar lo que ya se pudo lograr para ver qué se puede mejorar también. Sí, por supuesto. En el área de lo que comprendería el Ministerio de Transporte de la Nación, mantuve 2 reuniones más. Una con Pablo Carignano, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con él conversamos sobre la necesidad de construir una nueva cultura vial. Esto lo viene desarrollando también en el territorio de la provincia de Buenos Aires el ministro Jorge Donofrio, y que apunta claramente a promover lo que es el alcohol cero como una nueva cultura vial, valga la redundancia, y tratar de, digamos, de evitar lo que se denominan no accidentes, sino siniestros viales y las consecuencias penosas que traen en todos sus sentidos, desde el punto de vista emocional, psicológico, por supuesto afectivo, y por qué no también decirlo desde el punto de vista patrimonial, tanto para las personas comunes como para la propia estructura del Estado. También me reuní con José Arteaga, que es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, más conocida como CNRT. Conversamos con José, que también es un amigo y es un compañero de trabajo de hace muchos años, sobre los distintos operativos de fiscalización que realiza esta entidad para que los argentinos y las argentinas puedan viajar más seguros y cuidados en las rutas. Andrea, más allá de que después te resumo una cuarta y última reunión que tuve con Sebastián Galmarini, que es director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que uno trata de capitalizar estos viajes para poder traer herramientas, programas, dispositivos a nuestra localidad. Y en ese sentido de dirección estamos trabajando, por supuesto, de manera mancomunada con el intendente, porque es él quien conduce el distrito y, por supuesto, quien lleva adelante la gestión municipal, y tratando de darle forma a distintas herramientas que, como consecuencia de este viaje, yo pude traer a través de esta gestión para poder implementar en lo sucesivo en todo el partido de Pehuajó. Y con Sebastián, que también es un amigo, nos reunimos que en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su casa central que queda en la ciudad de Buenos Aires, y con él conversamos sobre esta etapa nueva y desafiante que atraviesa el banco, ¿no? Y me refiero a la incorporación de herramientas financieras, de herramientas tecnológicas. Podemos ejemplificar en la implementación de la cuenta DNI y distintos dispositivos, distintos métodos que implican enormes beneficios económicos para los bonaerenses y las bonaerenses. Así que para mí el viaje ha sido más que provechoso, insisto,
tiene que ver con tratar de mantener estos vínculos con funcionarios nacionales que siempre son productivos y que nos van a permitir traer beneficios para todos los pehuajenses. Mateo, decías que justamente en estas reuniones sobre tránsito, que es un tema sumamente complejo y sensible, habías tenido oportunidad de contar con herramientas para nuestra ciudad. ¿Cuáles son esas herramientas que se lograron en materia de tránsito? Hasta no terminar de articularlas y, como dije, con el aval del intendente, yo no las voy a hacer públicas. Por supuesto, en el caso de que se implementen, las vamos a dar a conocer. No te voy a estar diciendo esto si realmente uno no las tuviese gestionadas, Andrea, pero quiero terminar porque hay que adaptarlas a nuestro distrito, ten en cuenta que son de la órbita nacional del Ministerio de Transporte y estamos justamente en ese trabajo y en ese esfuerzo de adaptación. Bien, tiene que ver con, tránsito a nivel local, tránsito en rutas, mejoras en infraestructura, en medidas de aplicación, ¿por dónde pasan sin profundizar en los temas que no se pueden todavía decir? Puntualmente, por los dos primeros ejes. Vos dijiste mejoramiento del tránsito urbano, control, fiscalización y abordaje en rutas, también por alguna prestación, también por fomentar alguna herramienta que pueda bajar desde el Estado Nacional como una política pública. Por ahí están encuadradas las gestiones que uno pudo afortunadamente cerrar desde el plano teórico y lógicamente ahora en un proceso de mucha prudencia política viene la adaptación en el plano práctico. Bien, ¿se pudo hablar del tema infraestructura, sobre todo en rutas, que sigue siendo un gran problema a la hora de transitar? No, pero eso no es un tema que a mí, me comprenda. Ten en cuenta que yo no soy un funcionario de la órbita del Ministerio de Transporte. Sobre esas cuestiones está el gobernador, el intendente y obviamente el presidente y los ministros. Yo no abordé esos temas. Lo que es la infraestructura de las rutas, propiamente dicha, no fue materia de conversación. Bien. Sí, en materia de infraestructura a nivel local. No de infraestructura, insisto, tiene que ver con la posibilidad de bajar herramientas y dispositivos a nuestra comunidad para mejorar la seguridad vial, para poder tener un mayor control sobre los vehículos que circulan en nuestras rutas, para tratar de proveer a algún sector del tránsito local de los insumos de seguridad, tiene que ver con la posibilidad de ampliar las prestaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Está relacionado con todo eso. Bien. Mateo, ¿existe la posibilidad de seguir manteniendo este tipo de reuniones en el área de tránsito o en otras áreas? Sí, por supuesto que sí. Es más, Andrea, yo me tomo la atribución de explicar esto al aire y agradezco el tiempo que me das, porque si no pareciese que los dirigentes viajamos y solo nos traemos una foto. Y la verdad es que está muy lejos el objetivo del viaje de generar una foto. Y lo que uno trata, más allá de fortalecer los vínculos, de mantenerlos, de afianzarlos, es de lograr traer beneficios, en el caso nuestro, para todos los habitantes del partido de Pehuajó. Así que el compromiso del ministro y de los funcionarios de seguir recibiéndonos, hablo en plural porque entiendo que los hombres y mujeres del Frente de Todos, independientemente de la pertenencia que uno pueda tener dentro de este espacio, necesitamos que ellos nos reciban, que nos pongan a disposición las herramientas con las que diariamente podemos transformar realidades y mejorarle la calidad de vida a los vecinos y a las vecinas. Bien. Mateo, ¿tenés previsto ya en agenda alguna otra reunión próxima o es algo que todavía queda por gestionar? No, primero quisiera implementar estos beneficios que te señalé sucintamente sin profundizarlos, y luego sí concentrar la energía en generar nuevas gestiones o nuevas reuniones, porque me parece que uno tiene que aplicarle a la política método. Y si no, la cosa se dispersa y pareciese que no terminamos concretando nada. Bien. Bueno, por otra parte también a través de tus redes sociales hacías un balance desde el punto de vista de lo político de la función de Sergio Massa al frente de Economía. Correcto, casualmente hoy se cumplen 3 meses de que el ministro Massa asumió este desafío tan importante y tan complejo, ¿no? Lo sostengo desde un principio. Sergio, desde su primer día como ministro de Economía, tuvo claro que el objetivo central es cuidar el bolsillo de los argentinos y pelear contra la inflación. Y para ello
lo primero que había que hacer, lo primero que había que implementar era un plan para estabilizar la macroeconomía. Esto no significa, Andrea, que esto ya se haya realizado. Quiero dejar este concepto claro. Pero sí estamos en esa dirección, porque bajar la inflación no se logra mágicamente ni de un día para el otro, ni con una sola medida, sino con un trabajo planificado como el que a nuestro criterio viene haciendo el ministro Massa. Si me permitís recordar, cuando Sergio asume su cargo al frente del Ministerio de Economía, dijo que él venía a implementar un plan que básicamente estaba basado en en 4 ejes centrales. El primero era el orden fiscal, el segundo el sostenimiento del superávit comercial, el tercero el fortalecimiento de las reservas y el cuarto el desarrollo con inclusión social. ¿Tengo unos minutos? Sí, claro. Cuando hablamos de orden fiscal, para que se entienda, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de darle un horizonte de estabilidad a los gastos del Estado. Es decir, que los ingresos de la recaudación tributaria vayan ganándole gradualmente a los gastos. Cuando esto ocurre en términos económicos, se transforma en un superávit fiscal. El sostenimiento del superávit comercial tiene que ver con el hecho de que ingresen más dólares por exportaciones de los que se van por importaciones. Esto le va a permitir al fisco tener herramientas para poder lograr el orden fiscal. El tercer eje, el fortalecimiento de las reservas. Si nosotros logramos un plan de orden fiscal donde los gastos del Estado disminuyen a punto tal que sean menores a los ingresos, y esto a su vez se da en un marco de ingresos de dólares vía superávit comercial, que es lo que desarrollamos antes, el Banco Central va a poder fortalecer sus reservas. Y este escenario, el de fortalecimiento de las reservas, sería un escenario ideal para mantener expectativas, anclar el tipo de cambio, controlar o comenzar a controlar la inflación y abaratar el crédito privado. Y por último, cuando Massa nos habla del desarrollo con inclusión social, nos plantea que tiene 2 aristas. Por un lado, que el crecimiento del PBI sea distribuido en toda la sociedad, y por el otro, la inclusión en el desarrollo de diferentes sectores productivos, como él denomina las nuevas tecnologías para generar dólares con un bajo costo para el Estado. En esos 4 puntos se basa esta primera etapa del plan económico desde que Sergio se hizo cargo del Ministerio de Economía. Sin poder lograr esto, es difícil continuar y mirar hacia adelante. Esto, por ejemplo, nos permitió implementar esta medida que se denominó dólar soja, que fue el régimen de fomento a las exportaciones agroindustriales. Ten en cuenta, Andrea, que en septiembre, fecha en la que se implementó esta medida, superó ampliamente las expectativas. El número de cierre fue de 8.123 millones de dólares. O sea, sin duda, el dólar soja, como se conoció, logró un éxito capital que le posibilitó a la economía consolidar varios frentes. La acumulación de reservas es fundamental. Desde ahí tenemos que partir para poder pensar y planificar, obviamente, un nuevo escenario, primero macroeconómico, para luego poder abordar los temas del diario vivir de la gente, que por supuesto uno tiene plena conciencia de que no la está pasando nada bien y que hay un montón de desafíos enormes y de cuestiones por delante para corregir. Nosotros creo que a 3 meses de que el ministro Massa asumió su cargo, no lo hace él en términos individuales, sino él claramente es un hombre del frente de todos, que piensa y planifica su gestión en términos colectivos. Entendemos que al menos se generaron expectativas de calma, se estabilizó el dólar, comenzamos gradualmente y de a poco a controlar la inflación y estamos convencidos de que vamos a poder generar condiciones para que todos y todas podamos vivir mejor y tengamos una economía más ordenada. Bien. Mateo, hoy por hoy decías, se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Ya se conoce cuáles son los pasos siguientes, la segunda etapa de este plan, como para que el bolsillo de la gente empiece a ver esas mejoras. No, esa agenda de trabajo la va a comunicar el ministro cuando él entienda que se han generado las condiciones para poder avanzar. Yo creo que Sergio ha venido con mucha disciplina, con mucha prudencia, con mucho compromiso,
fundamentalmente con mucho coraje, a asumir un desafío, insisto, Andrea, en un escenario muy complejo, en donde el proceso inflacionario no es una variable solamente en el orden nacional, sino el mundo lo está atravesando, producto de distintos hechos que pareciesen que ocurrieron allá de lo lejos, y esto no es tan así, y me refiero concretamente a la pandemia y también a la guerra, que si bien pareciese que está lejos, lo cierto es que impacta de manera directa en todas las economías del mundo. No es un escenario fácil el que estamos atravesando, y por supuesto nosotros estamos convencidos de que vamos a poder poner la Argentina de pie. Bien. Por supuesto que se viene un proceso electoral y seguramente también las miradas están puestas en ese lugar. Digo, fundamentalmente por la continuidad de los proyectos que se inician y el trabajo que se puede llegar a realizar, mientras también se organiza todo esto. Hace un tiempo se viene hablando del tema elecciones y desde el Frente de Todos algunos referentes hablan de la posibilidad de suspender las PASO o la intención de suspender las PASO, pero también ahora y en el último tiempo hubo quienes hablaron de la necesidad de eliminar las elecciones intermedias. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas dos propuestas? Lo primero que me llamó la atención que fue una coincidencia, sino la única, que tuvimos con el expresidente Macri. Él puntualmente dijo que estaba en desacuerdo con las PASO y hasta incluso quería eliminar las elecciones de medio término, entendiendo que eran un dispendio de tiempo y un gasto exorbitante. Así que la verdad es que celebro poder tener al menos una coincidencia con el expresidente. Mi opinión al respecto es que ambas cuestiones tienen que tener un tratamiento parlamentario, y el ámbito de discusión política, el ámbito de debate, independientemente de lo que uno pueda pensar como dirigente, tiene que ser el Parlamento. Lo mismo opiné, no sé si vos recordás cuando estaba en discusión si se reformaba o no la ley de las reelecciones indefinidas de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente el ámbito en donde se debatió y se decidió parlamentariamente y democráticamente fue la Cámara Alta y la Cámara Baja, y entiendo que este aspecto tiene que tener el mismo tratamiento. Insisto, independientemente de lo que pueda pensar un dirigente u otro. Bien, y como, digamos, como visión, más allá de que son temas que se tienen que debatir en los lugares donde corresponde, como opinión personal, ¿cómo ves estas propuestas? Como opinión personal respecto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pienso que fueron en su oportunidad pensadas, diagramadas y sancionadas en un contexto determinado y frente a una coyuntura determinada. Yo creo que hoy no son un instrumento que naturalmente ordene a las fuerzas políticas. Entiendo que también podría ser también viable incluso hasta que los propios partidos políticos, como sucedía antes de la existencia de las PASO, puedan ordenar o dirimir sus candidaturas a través de elecciones internas. Entiendo que esa sería una opción, es mi opinión. Y con relación a la eliminación de las elecciones intermedias, estoy de acuerdo con el ministro Guado de Pedro. Creo que eso genera que estemos permanentemente, no digo en campaña, pero sí con poco tiempo concentrado en lo que es la labor parlamentaria para la cual los legisladores y las legisladoras han sido electas, porque convengamos, Andrea, que cuando se acercan las elecciones todo el sistema político tiene y sufre modificaciones. Es decir, nadie puede desconocer esto ni negártelo. Esa es mi modesta opinión, pero insisto, la opinión de Mateo Rossi. Yo creo que el ámbito de discusión y la herramienta para poder resolver estas eventuales diferencias de concepto tienen que ser los ámbitos parlamentarios. ¿Qué sentís o qué pensás cuando se dice que en realidad esto tiene que ver con un contexto particular por las elecciones que se vienen y no con una idea que ya se venía generando en beneficio, digamos, de lo que es el sistema electoral? ¿Qué pienso? Mira, yo fui muchos años parte de la oposición y también me toca ser parte del oficialismo. Y yo jamás subestimaría a un gobierno ni a un oficialismo en el ejercicio del poder. ¿Qué pienso? Que quieren instalar que nosotros, los hombres y mujeres del Frente de Todos, pretendemos modificar o cambiar las reglas del juego porque eventualmente estamos convencidos de que vamos a perder las elecciones. Y créeme, Andrea, que de lo único que estamos convencidos
es de que todos los días nos tenemos que levantar, redoblar nuestros esfuerzos de gestión, nuestros esfuerzos de compromiso militante para poder poner la Argentina de pie. Nada más acertado que eso cuando uno tiene circunstancialmente la oportunidad de ocupar una responsabilidad política. Yo creo que es una estrategia de la oposición para no dar el debate, para no provocar la discusión y en el fiel convencimiento de algo que es absolutamente equívoco. Nosotros estamos más vivos que nunca y consolidados como fuerza política y en un franco crecimiento. Nos ha tocado un escenario muy difícil para gobernar y además yo siempre pienso o leo o escucho a quienes hasta hace poco no tuvieron la oportunidad de poner la Argentina de pie, la dejaron de rodillas. ¿A usted qué le parece? ¿Que si el presidente hoy fuese Mauricio Macri, la inflación sería menor? Sí la duplicó durante su espantoso mandato y sin pandemia y sin guerra y sin endeudamiento externo. Esto es un discurso meramente político y electoral. Yo tengo, lamentablemente, una opinión bastante formada de lo que representa hoy la oposición. Al menos en el marco local. Yo no quiero hablar de lo nacional porque me excede. Yo hasta hace poco pensaba y describía a la oposición como un amontonamiento y ahora ni siquiera observo eso. Los observo absolutamente divididos. Es más, pareciese muchas veces hasta que están en un cumpleaños. Y lo digo con respeto, porque si uno observa las acciones o las reuniones políticas que están realizando, insisto, hablo del partido de Pehuajó, son en bares o en confiterías, comiendo algo, bebiendo, digo, solo entre dirigentes, ahí no hay ciudadanos de a pie, no hay militantes, ¿sí? Y el único fin es criticar, por supuesto, destructivamente, al gobierno. Yo lo sinteticé más de una vez con ustedes al aire, el odio que tiene la oposición local por el peronismo en general y por el intendente Pablo Zurro en particular, le genera serias limitaciones de construcción política. Serias, De hecho, no veo en ningún precandidato y o dirigente que empieza a mostrarse como tal, no veo a ninguno competitivo con relación a cualquier candidato que pueda tener el Frente de Todos en Pehuajó. ¿Podrías estar en ese lugar en algún momento? Yo soy un hombre que... ¿Cómo? Volver a estar, perdón. Yo soy un hombre que piensa la política en términos colectivos. Jamás antepondría mis ambiciones individuales o personales por sobre los sueños colectivos. Formo parte del Frente de Todos, siempre lo digo y estoy profundamente orgulloso porque en Pehuajó claramente tenemos un ejemplo de la unidad en la diversidad. Yo trabajo de manera articulada y mancomunada junto a Pablo permanentemente. Me siento respetado por el intendente, hemos llevado adelante un montón de acciones de manera conjunta y creo que uno desde ahí, desde esa perspectiva, tiene que trabajar, aumentar y mejorar la construcción política. Yo estoy convencido de que nosotros estamos formando parte de un proyecto político que lidera y conduce Pablo desde el año 2007, históricamente transformador, pero no es necesario que yo lo diga si nos lo cruzamos en la calle todos los días. No solamente en Pehuajó, yo he visitado desde que estoy en mi cargo como director de PAMI innumerables cantidad de veces los pueblos que conforman el partido de Pehuajó y la transformación, el avance, el progreso es impresionante, por supuesto con cosas para corregir, con asignaturas pendientes, desde luego. Pero digo, qué triste es cuando uno es oposición por la oposición misma. Yo quisiera saber cuál es el proyecto político de la oposición en Pehuajó. Y todavía no lo puedo advertir, porque me encantaría poder advertirlo. De última puedo disentir, puedo no estar de acuerdo, pero al menos lo puedo llegar a visualizar. No lo veo compartimentos estancos y veo realmente, como te dije hoy, una oposición que está en un cumpleaños. Mateo, mencionabas recién tu gestión al frente de PAMI y justamente también en el último tiempo se han realizado varias gestiones y nuevos aportes a los centros de jubilados. Así es, nosotros desde el PAMI siempre fomentamos, tratamos de cultivar este vínculo con estas instituciones porque son
o al menos las consideramos un nexo vital con nuestros afiliados. De hecho, desde el primer día de la gestión, y agradezco públicamente siempre el cálido recibimiento que tengo por parte de las 4 instituciones, ¿no? Recordemos que tenemos el Centro de Jubilados de Pehuajó y también los centros de jubilados de Juan José Paso, Francisco Madero y Monescazón. Durante el principio de la pandemia, cuando estas instituciones, producto del aislamiento social preventivo y obligatorio, tenían sus puertas cerradas y por ende no podían recaudar fondos, el PAMI implementó una herramienta que denominó, no sé si vos recordás, Subsidio Solidario de Sostenimiento, con el objetivo de poder acompañarlos en el afrontamiento de sus gastos corrientes. Ese método luego se transformó en la asignación universal por centro durante el año 2021 y durante el año 2022, misma metodología, pudimos duplicar el monto y la semana pasada y esta concluí con la entrega de un nuevo subsidio a cada una de esas instituciones. Y la verdad es que hoy les sirve y mucho más porque ya tienen sus puertas abiertas, porque pueden generar sus propios recursos y esto por supuesto es muchas veces complementario a lo que ellos pueden recaudar. Y a través de los centros, créeme Andrea, que hemos podido lograr un montón de acciones conjuntas. La mayoría de ellas no se visibilizan, pero existen. Me refiero a que, como te dije, son un puente y podemos primero recoger inquietudes fundamentalmente de los centros de jubilados de los pueblos, ¿no? Y luego canalizar soluciones para los afiliados que no viven en Pehuajó. Así que yo enormemente agradecido de este vínculo que hemos podido crear, que realmente es muy pero muy lindo y muy genuino. Bien. Mateo, dentro de las gestiones que se realizan, ¿cuáles son los mayores requerimientos de los afiliados a través de los centros de jubilados? Mira, básicamente tienen que ver con cuestiones de consultas sobre prestaciones médico-asistenciales y sobre también lo que es la solicitud de los insumos de fisiatría. Nosotros con el programa PAMI en los pueblos, que realmente es una acción que yo agradezco haberla podido primero pensar y después llevarla a la práctica y lo más importante aún, darle continuidad en el tiempo, tenemos muy bien aceitado ese mecanismo y a través de los centros, que es donde atendemos cuando vamos a las comunidades de Paso, Madero y Monescazón, no así en el resto, Chiclana, Huanaco, Magdalena y Nueva Plata, en función de que no hay centros de jubilados, pero sí ahí articulamos de manera muy, pero muy interesante con los delegados municipales. Nosotros, una vez que visitamos, nos traemos las inquietudes y después cada centro tiene un representante que, entre el periodo en que visitamos y no visitamos, estamos en permanente contacto y las podemos resolver. Básicamente, como te dije, son esas dos cuestiones. Consultas sobre prestaciones médico-asistenciales y todo lo que eso abarca, Andrea, ¿no? Medicamentos, internaciones, consultas con especialistas, etcétera. Y por otro lado, el requerimiento de insumos de fisiatría. Cuando uno habla de insumos de fisiatría se refiere a camas ortopédicas, colchones antiescara, bastones, muletas, sillas de ruedas, inodoros portátiles, un sinnúmero de insumos que nosotros afortunadamente hoy podemos no afirmar en el 100%, pero en un porcentaje muy elevado, estamos entregándolos en tiempo real. Bien, eso iba a consultarte porque habitualmente es de los reclamos que más se reciben, al menos a través de la radio, esto de las demoras. ¿Se ha podido corregir la demora en la entrega de este tipo de elementos? Mira, me das pie para hacerte un pequeño comentario. Yo te soy sincero, el procedimiento que tiene el PAMI es el siguiente. Una vez que el afiliado trae a la agencia la documentación correspondiente, recordémosla, un pequeño resumen de historia clínica del médico de cabecera, el que indica peso, talla, diagnóstico y solicitud del insumo, y las planillas, nosotros cargamos este pedido en un expediente electrónico y es el propio PAMI el que se encarga de distribuir domiciliariamente los insumos. No se excede en términos de gestión local. ¿Soy claro hasta acá? Sí. No obstante, cuando yo me senté por primera vez en mi despacho, interpreté que cada vez que una persona viene al PAMI es porque tiene un problema y nosotros tenemos el deber moral y la obligación política de resolvérselo. Obviamente, siendo consciente de que hay gente que va a estar de acuerdo, gente que va a estar comulgando con nuestra gestión, gente que nos va a criticar, porque por supuesto uno cuando hace se puede equivocar.
ese esquema de pensamiento a mí me llevó a generar un sistema de gestión de modo tal que independientemente del canal administrativo que recorra ese expediente, yo muchas veces, no siempre, puedo entregar el insumo en tiempo real de manera provisoria hasta tanto llegue el nuevo. Lo que sucede, yo a veces veo las publicaciones no de ustedes, sino lo que ustedes, digamos, replican de los oyentes, ¿sí? Y yo debo agradecerlo públicamente porque para mí eso sirve, porque si no muchas veces uno no toma conocimiento de que existe el reclamo. Ahora, Andrea, créeme, y te lo digo con total honestidad, y voy a poner un ejemplo de la semana pasada, que muchas veces el trámite no está iniciado en el PAMI. ¿Vamos de vuelta? Sí, muchas veces clarísimo. El oyente les escribe el mensaje, ustedes, yo no pretendo que ustedes chequeen permanentemente esos reclamos, porque además... No es nuestra función tampoco, claro. No, bueno, no es la función, coincido, pero ponete en el lugar nuestro cuando de repente el mensaje se publica, eso genera lógicamente una consecuencia y el trámite no estaba ni siquiera iniciado. Digo, el PAMI no puede estar debiendo algo que no le han pedido todavía. Y puntualmente este fue el caso de la semana pasada, yo me comuniqué con la persona y solo habían venido a consultar qué requisitos necesitaban cumplir para pedir una cama ortopédica. O sea, el insumo no estaba solicitado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, clarísimo. Entonces, ¿hay demoras? Sí, por supuesto. Todo el tiempo trabajamos en intentar acortar esos tiempos y corregirlas. Créeme que venimos muchísimo mejor de como yo lo encontré. Bueno, tal vez hay un desconocimiento también por parte de los afiliados en cómo son los trámites a seguir, ¿no? Se me ocurre que por esta situación que planteas, evidentemente no saben cómo tienen que hacer para solicitar ese tipo de insumos. Tal cual, Andrea. Además, más allá del desconocimiento, y uno cuando habla de desconocimiento lo dice desde el respeto, uno también tiene que interpretar que la persona que viene acá viene con una angustia, con un problema de salud o con un inconveniente, puede ser que venga el propio afiliado o no, o algún vecino o algún familiar. Digo, nosotros no podemos sumarle ese problema a otro. Tampoco podemos pretender que la gente conozca en exactitud cómo funciona el PAMI. Para eso estamos, para asesorarlos, para contenerlos, para guiarles el camino y para resolver sus problemas. Sucede que a veces, y esto la verdad es que es una práctica habitual, la gente recurre a un medio porque piensa que de esa manera va a poder generar la solución a su problema. Y la verdad es que nosotros no necesitamos que el pedido esté en un medio, tratamos de que esté en la agencia para poder... Para mí es lo mismo que esté en un medio que no. Lo que yo tengo es que resolver ese problema. Bien. Mateo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, Andel, agradecido soy yo. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mateo Rossi, en su función como político, hablando de las reuniones que ha mantenido con diferentes dirigentes relacionados con el Frente Renovador, con el Frente de Todos, en temas de tránsito particularmente, lo que hablábamos hoy, también sus opiniones respecto a las cuestiones políticas y propuestas sobre las próximas elecciones y finalmente hablando también de sus gestiones frente al PAMI.